Hola, profesionales de la contaduría pública. Estamos en el quinto episodio ya del podcast relacionado con Conexión Contable. El día de hoy tenemos a una profesional de nuestra carrera que se ha destacado no solo en el ámbito nacional, sino también en el ámbito internacional. Hablamos de la licenciada María Antonieta Domínguez y vamos a hablar sobre un tema muy interesante, los mercados financieros. Déjenme contarles un poco sobre la experiencia profesional y además también la formación académica de la licenciada María Antonieta. Ella ha sido directora ejecutiva de Kingdom for Education, catedrática del Departamento de Contaduría Pública de la Universidad Nacional, consultorías legales y financieras, coordinadora de la deuda externa de Honduras en el Banco Central, directora ejecutiva alterna del Banco Mundial en Washington, además directora en Fundación Internacional de Ojos en Honduras, directora del Departamento de Contaduría Pública de la Universidad Nacional, además directora general de Crédito Público y la Secretaría de Finanzas. Su educación en Nicaragua, en INCAE en Nicaragua, obtuvo el título sobre aspectos legales de negocios internacionales. Además es abogada, graduada de la Universidad Nacional, una maestría en Contabilidad y Finanzas de la Universidad de Illinois y licenciada en Contaduría Pública y Finanzas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Así que con esto le doy la bienvenida a la licenciada María Antonieta Domínguez. Licenciada, bienvenida. Muchas gracias, muy amable. Es un placer tenerla aquí, licenciada, y quiero iniciar con algunas preguntas para conocerla un poco. Claro. Cuéntenos, ¿dónde nació usted, licenciada? En Jesús de Otoro, departamento de Intibucá. Un lugar muy fresco, por cierto. Sí, es licenciada. muy agradable. Sí, la temperatura es muy agradable en esa zona, relacionada, muy cercano de la Esperanza Intibucá. Bien cercano, media hora de... ¿Cómo surge su deseo, licenciada, por estudiar la contaduría pública? Sobre todo en aquellos tiempos donde surge prácticamente el tema de la carrera. Definitivamente, es interesante, porque cuando yo ya estoy lista para ir a estudiar a la universidad, tenía que escoger. Y quería ver algo que fuera concreto, que fuera objetivo, que yo viera, y solo me quedaba la milicia y la ingeniería. Ajá. La milicia, las mujeres no se aceptaban en el tiempo que yo quería ir, y la ingeniería tenía que estudiar de tiempo completo, así es que yo quería trabajar y no podía. Y en ese momento se abre la contaduría pública y dije yo, ahí es donde yo voy, porque a mí me encantaba la contabilidad en la secundaria. Ajá. Así es que allí caí y de lo más bien. Queremos contarles un detalle muy interesante. La licenciada María Antonieta es la primera mujer graduada de licenciatura en Contaduría Pública en aquellos tiempos. Licenciada, cuéntenos alrededor de eso, ¿cómo fue ese privilegio de ser la primera mujer graduada de nuestra carrera? Ay, le voy a contar que, si lo podemos decir, cuáles fueron los desafíos. Realmente en el tiempo en que nosotros estudiamos, yo soy de la segunda promoción, sí, con esa aclaración. Pero ¿por qué soy la segunda graduada y la primera mujer? Porque yo empecé a trabajar en la universidad como auxiliar, sí, y tenía como requisito que yo tenía que tener el título de licenciada en Contaduría Pública. Era terrible, porque en ese tiempo se pasaba un examen público y un examen privado. Sí. Había que sustentar una tesis y después, ante 3 maestros, hacer un examen público que usted le podrían preguntar de lo que quisiera. Así es que se examina el primero y pasa, qué bueno. Se examina el segundo, que era un alumno brillante, y que no pasa. Eso era un golpe terrible para todos los que queríamos, sí, tener el título. Pero dije yo, es que no tengo alternativa, tengo que ir. Así que me preparé lo mejor que pude para sustentar el examen, y bendito sea Dios, un 25 de enero, porque lo escogí, porque era feriado en la universidad. Yo dije, a lo que pasa, mejor que no haya nada, que no haya nadie. Pero bueno, así fue el desafío. Y luego puedo decir yo que en mi carrera profesional tuve personas que trabajaron conmigo, profesionales, como Jorge Valdés, Ángel Godoy y Florentino Andino, que fueron los que trabajamos juntos ahí en el departamento, y yo no tuve problema con ellos, a pesar de que yo era mujer, pero realmente salimos adelante y somos muy buenos amigos. Excelente, licenciada. Bueno, es interesante ver esto de los desafíos
relacionados con la carrera y de iniciar, licenciada, en este proceso siendo esa primera mujer graduada. Ahora, quisiera que comenzáramos con el tema, al menos con la primera pregunta que le tengo planteada, licenciada, sobre los mercados financieros. Sí. Y es, ¿nos puede definir usted, tal vez con unas palabras un poco más sencillas, porque de pronto podemos encontrar definiciones técnicas que no las comprendemos, Claro. qué es un mercado financiero y qué tipos de mercados financieros existen? Bueno, como usted me está pidiendo que así le hable tan sencillo, vamos a hablar de un mercado. A un mercado, ¿usted a qué va? Va para comprar, al estadio va para comprar su verdura, su carne, va al supermercado para comprar el resto de las cosas que no obtuvo por ahí. Así que va y compra algo. Entonces, yo soy el cliente que voy a comprar al mercado y el que vende es mi proveedor. Sí. Yo tengo el dinero para ir a comprar y él me ofrece el producto que me va a dar. Porque lo necesito el producto y porque tengo el dinero para poderlo hacer. Igualito es un mercado financiero. ¿Qué voy a ir a buscar en un mercado financiero? Un mercado financiero es que voy a ir a buscar un instrumento financiero. Ese va a ser el producto que voy a ir a buscar, un instrumento financiero. Y para hablar de qué es un instrumento financiero, realmente es un documento en que este documento se convierte para usted en un activo. ¿Por qué? Porque yo se lo voy a comprar ese documento. Le estoy comprando un documento, le estoy entregando mi dinero que yo ahorré a usted porque usted es un empresario que quiere desarrollar sus proyectos. Así que yo le facilito mi dinero que yo he ahorrado porque yo tengo la idea que usted me lo va a devolver en cierto periodo de tiempo. Así es que yo ando buscando rentabilidad, que me dé rentabilidad. Así es que a eso vamos a los mercados financieros. Y hay de todo tipo, sí, para que yo pueda escoger. Y de esos tipos, licenciada, ¿qué tipos de esos instrumentos financieros derivados son como que los más comunes en los cuales nosotros, porque usted tocaba algo importante, decía, yo tengo mis ahorros y en base a mis ahorros yo veo la oportunidad de generar una rentabilidad? ¿Cuáles son esos tipos en los cuales usted nos podría decir, mire, licenciado, hay 2 o 3 en los cuales creo que sería muy bueno invertir en la parte de los mercados financieros? Bueno, voy a presentarle un abanico para que usted me diga por dónde usted le gustaría irse, ¿no? Y entonces tendríamos que analizar a dónde quiere usted hacer la inversión, aquí en Honduras o la quiere hacer fuera de Honduras. Así es que si vamos a analizar los que hay disponibles aquí en Honduras, le voy a decir algo interesante. Cuando yo leo la Ley de Mercado de Valores de Honduras, entonces me sorprende, porque en la ley dice que hay todo tipo de instrumentos financieros para la venta, para que usted lo pueda comprar. Pero estamos hablando de un listado increíble de todos los documentos que hay a nivel mundial. Ajá. Entonces, es que están allí disponibles. Pero cuando usted, y eso se hace a través de un corredor, de una bolsa de valores. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Usted llama por teléfono al de la bolsa de valores y le dice, yo quiero invertir, dígame en qué puedo invertir. Entonces me dice, bueno, pues tenemos bonos de empresas y tenemos bonos del gobierno. Y yo le digo, esta es una plática que realmente lo hice. Sucede, sí. Y entonces ya le digo, no, pero es que yo quiero hacer mi inversión en acciones de empresas. Entonces me dice, no, fíjate que no estamos ofreciendo. O sea, la ley tiene, licenciada, una lista, pero realmente en la realidad no están disponibles en nuestro país. En el mercado no están disponibles. Mire, licenciada, vamos a ampliar sobre eso porque me gustaría hacerle una contrapregunta relacionada con eso. Así que vamos a seguir hablando con la licenciada María Antonia sobre los mercados financieros. Esto es un tema muy importante que sin duda alguna nos va a inspirar también a invertir. Licenciada, entonces hablábamos del hecho de que la ley establece una serie de instrumentos que en realidad en nuestro país no están disponibles, ¿ya? Entonces, basado en esa premisa, licenciada, convendría mejor
adquirir instrumentos financieros en el extranjero? Bueno, si usted, dependiendo del perfil que usted tiene, si usted es un inversionista, que se dice inversionista, pero que no es tan arriesgado, que es conservador, Sí. entonces se va usted con los instrumentos que le aseguran una rentabilidad fija, aunque sea baja. ¿Y cuáles están? Pues los depósitos a plazo, Sí, los sí. CD que le dicen. Ujú. Entonces, dependiendo, porque si usted dice, no, yo no quiero, entonces tiene que irse por rentabilidad. Pero ahí es importante decir, bueno, como contadores públicos tenemos que hablar con nuestro cliente y decirle, lo tiene que considerar Ujú. por la inflación que tenemos. La inflación le puede comer la rentabilidad. Ajá, Así es interesante. que eso es de tomarlo en cuenta. Pero eso le va a suceder en cualquier lado también, ¿verdad? Siempre, el riesgo siempre lo va a tener en cualquier lado. Pero si usted es conservador, manténgase fuera de lo que son intereses fluctuantes, Ujú. nada de variantes. Sí. Entonces se queda con lo que es fijo, que ya sabe usted predeterminadamente cuánto van a ser sus flujos de efectivo mensuales. De acuerdo, licenciada. Y si tuviéramos que mencionar cuáles son los instrumentos financieros básicos, ¿cuáles nos podría usted ilustrar sobre los básicos, aquellos que nosotros creo o que cualquier persona pudiera tener acceso teniendo un poco de excedente de efectivo? Ok, entonces allí ya tenemos que estar hablando un poquito de los mercados, de los Sí. tipos de mercados. Entonces, entre los tipos de mercados, aquí no estamos familiarizando con lo que es un mercado primario y un mercado secundario, que la gente lo conoce porque lo estamos oyendo en la radio, Sí. porque los primeros son los que emiten la deuda y los secundarios son los que venden esos documentos que primariamente ha emitido el primario. Eso es por el tiempo en que se originan. Y luego vamos a ver realmente por el tipo de mercado que hay. Y entonces ahí es donde tenemos un mercado monetario, que son de los depósitos que yo le estaba diciendo. Depósito a plazo. Sí. Ujú. Y luego hablamos de un mercado de capitales, donde ya estamos hablando de acciones, por ejemplo, que ya son a un interés fluctuante, que la gente le tiene miedo, Sí. y que realmente pueden ser rentables, pero que la gente tiene miedo. ¿Por qué tiene miedo? Porque el miedo no nos ha pasado de todas las experiencias, de todas las crisis que hemos pasado. Pero luego sí hay uno que me llama la atención mencionarlo, y es el mercado de commodities, que Ujú. es el mercado agrícola. Sí. Y yo le voy a decir que en ese la mayoría de la gente tal vez no lo sabe, pero la gente que vende café sí lo sabe, Ajá. porque esa gente que vende café, entonces tiene que exportar el café. Y allí sí conoce cómo es la forma en que tiene que vender su café. ¿Cómo lo va a vender? Me voy a quedar con el café y lo voy a guardar y allí lo voy a tener hasta esperar a ver si sube o si baja. Entonces ya te corre el riesgo de que él lo está decidiendo. Pero hay otro que dice, no, mire, yo ahorita lo vendo con un precio al precio que esté hasta a los 6 meses. Entonces ya vas a ver a lo que esté a los 6 meses. Y ahí puede ser que baje o puede ser que Sí. suba. Sí. Pero ese es el de commodities. Ujú. Y hay otro que le voy a decir que llama la atención también, que es el de criptomonedas. Sí, eso es. Porque lo conocemos porque El Salvador lo tiene, ¿no? Entonces la gente del Salvador ya está bastante familiarizada con De hecho, ello. licenciada, ahorita en la Universidad Nacional está el Latin Fest sobre las criptomonedas, muchas charlas relacionadas con eso, y definitivamente que mucho salvadoreño anda haciendo ponencias de 20 minutos. Y esto ya poco a poco nos va acercando a esa oportunidad entonces de las criptomonedas, puede ser en nuestro país en un Sí. futuro cercano. Y hay otro que para nosotros pues realmente nos llama la atención, porque es el de divisas, por el problema que tenemos en Honduras de la falta de dólares. Entonces, en ese mercado se negocian divisas. ¿Quiénes participan? Los importadores, los exportadores, los turistas, los inversores extranjeros. Entonces, son los que participan en ese tipo de mercado.
Y hay un mercado que es el que llama de derivados, que en ese derivados es el que estamos hablando de mercado de futuros, mercado de opciones, que con ese es el que negocian los exportadores del café de Honduras. Ya. Así que con el mercado de derivado. Es un poquito muy seccionado y por eso tal vez no se conoce mucho, pero sí realmente. Pero sí seguramente entonces todos los exportadores o incluso los contadores que trabajan para este tipo de empresas lo conocen. Que lo tienen sin que duda conocer. alguna. Licenciada, y relacionada con las normativas contables que se relacionan al registro de este tipo de documentos, ¿cómo nosotros los contadores debemos medir estos tipos de instrumentos que nosotros compramos en los mercados financieros? Pues mire, estamos bien regulados. Ajá. Porque resulta que estamos familiarizados con la NIF, ya estamos hablando con contadores. Pues tenemos la NIF 9, sí, que vino a sustituir el NIC 39, que es el que regulaba los instrumentos financieros. Y hay una regulación tanto para los activos como para los pasivos, y esa normativa es tan fuerte que nos vino a dar la vuelta, pero así, en el sistema, en la contabilidad. Sí, fue un cambio, digamos, bien abrupto cuando nosotros, cómo lo medíamos antes, utilizando principios de contabilidad, a cómo de una manera ha ido las actualizaciones de parte de las normas ayudándonos a encontrar el punto exacto de la mejor razonabilidad de los instrumentos financieros. Así es. Recuerde, yo me acuerdo cuando nos iniciamos enseñando contabilidad, nos apegábamos a los principios de contabilidad. Sí. ¿Cómo lo vamos a registrar? El costo. Y sí, ahí nos pegábamos, que eso era el costo. En ese entonces yo me acuerdo que habían alumnos que decían, no, pero si esa casa que vale 500,000, pero si ahora vale 3 millones. Le decíamos, no, pero se registra el costo. Así que así ha ido evolucionando. Después, con la NIC 39, pues hemos estado especialmente en algunos aspectos donde la NIC 39 ha considerado, por ejemplo, en las pérdidas, que las pérdidas es hasta que realmente, objetivamente, lo podemos demostrar que la pérdida. Que hay pérdida. Pero vino la NIC 9 y allí realmente nos dijo, no, las cosas tienen que ser aquí. La medición, la clasificación, la medición tiene que ser de determinada forma. Y allí vamos viendo cuál es la reglamentación para los activos. Y allí tenemos una reglamentación específica. La NIF 9 debe ser, digamos, de uso obligatorio para nosotros como contadores a la hora de medir los instrumentos financieros. Licenciada, ¿cuáles son los principales riesgos asociados para personas naturales o para las empresas para invertir en estos instrumentos derivados? Que usted pudiera mencionar uno o dos de los riesgos principales. Bueno, yo creo que con nuestro cliente tenemos que conversar. Sí. Porque dependiendo del tipo de riesgo que usted pueda absorber, así va a ser el tipo de inversión que usted le podemos asesorar, que nosotros no vendemos, pero le podemos asesorar o por lo menos decirle, si compra el riesgo es este, si compra el otro, el riesgo es este. Pero entonces sí le podríamos decir, vea, si usted no se quiere arriesgar, va a comprar bonos del Estado, por ejemplo, que tienen una rentabilidad fija y se la están pagando mensual. Ok, entonces, aunque sea el riesgo bajo, el riesgo no es tan bajo realmente. De hecho, se menciona como una tasa libre de riesgo, como prácticamente los bonos del Estado. Menciona. Sí. Pero contablemente nosotros sabemos que todos los activos tienen un riesgo. Entonces, el riesgo que puede haber es que caigamos en una crisis y que el gobierno diga, pues mire, no puedo pagar ahorita. Ahorita no puede pagar, espérese. No que no lo va a perder todo, pero espérese. Todas esas cosas nosotros tenemos que ser muy con nuestros clientes. Transparentes al mencionárselos. Transparentes con ellos. Y sí les tenemos que hablar de qué tipo de riesgo. Le tenemos que decir, mire, dependiendo de
tenemos un tipo de riesgo de mercado donde tiene que ver con todas las fluctuaciones de precio, fluctuaciones de moneda, fluctuaciones de divisas, de todo el tipo de fluctuaciones que puede ser, cambios en los precios, y también le tenemos que decir, bueno, también tiene que ver usted el riesgo de liquidez que puede tener con quién usted está haciendo la operación, que puede haber un momento en que no le pueda pagar, eso no lo puede evitar. Sí. Y, Esto es interesante todo lo que usted nos menciona, licenciada, y quiero retomar después con usted sobre la parte de la transparencia, cómo nos debemos mostrar nosotros a nuestros clientes a la hora de poder hacerle la asesoría. Vamos a continuar hablando con la licenciada María Antonieta sobre este gran tema, un tema sumamente amplio que definitivamente pues vamos a quedarnos un poco cortos, pero estamos tratando de absorber el mayor conocimiento de la licenciada. Licenciada, entonces estábamos hablando sobre ese punto donde nosotros en la parte de la asesoría debemos ser transparentes sobre los riesgos que van asociados definitivamente al tipo de instrumento derivado que nosotros le podemos estar mencionando o al tipo de inversión en el mercado financiero que le podemos estar dando. Usted nos hablaba de eso, de conocer la parte de las fluctuaciones que pueden haber monetarias, la parte de aumento de precio, etcétera. Las empresas tienen que estar muy conscientes de este tipo de riesgos y cuáles son los riesgos esos más comunes que usted ha visto, aparte de ese que la parte monetaria, la parte de fluctuaciones. mire, hay una parte que es interesante y es el riesgo del apalancamiento. En el riesgo del apalancamiento, el inversor que es agresivo, entonces trata de poner el menor capital para poder invertir en algo más grande. Por ejemplo, si usted usted quiere invertir en las acciones de una empresa y que las acciones valgan en este momento $100, 100 lempiras. Entonces usted diga, bueno, pues yo voy a invertir a 100 lempiras, entonces voy a comprar 100 acciones. Y entonces a la vuelta del tiempo, las acciones ya valen 2 lempiras. Entonces ya usted duplicó su valor, ¿verdad? Entonces dice usted, pero yo le puedo comprar más y voy al banco y me consigo un préstamo. Porque como esto va a subir de valor, imagínese usted que el porcentaje que me voy a ganar, ¿cuánto me voy a ganar? Sí. Y si el negocio va bien, usted ya se hizo de un buen una buena beneficio, rentabilidad. una rentabilidad Sí. increíble. Pero ¿qué pasa si las acciones se fueron a 50 centavos? Se quedó usted con una pérdida y se quedó con el préstamo, pagándole el préstamo al banco. Entonces, en ese apalancamiento hay que ser muy transparente con el cliente, porque hay unos clientes bien agresivos que lo quieren hacer. Entonces, todo este tipo de cosas uno se los tiene que advertir al cliente. O si quiere jugar con las criptomonedas, porque eso es que hay gente que es como ir a jugar la ruleta. Entonces sí, hay que advertirle también de los riesgos que puede tener. Se menciona que la parte de las criptomonedas son cíclicas. Ahora tienen un periodo de tiempo de aumento y luego tienen un periodo de tiempo de disminución y que ese juego de fluctuación es bueno anticiparla, pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante, cómo anticipar la parte de las crisis. Ahora, quisiera, licenciada, que nos hablara o que nos diera un ejemplo así un poco más ilustrativo de los instrumentos derivados y quiénes aquí en nuestro país son los que pues usted considera que están haciendo uso de ese producto que hay dentro del mercado financiero. Claro que sí. Les estaba hablando del café. Entonces, ¿qué es lo que hacen los exportadores del café? Entonces, dentro de los derivados hay opciones que se pueden utilizar. El de futuros, el de propiamente opciones y algo que se llama swaps. Dentro de los futuros, entonces un ejemplo así, bien práctico para entenderlo. Si usted tiene 100 quintales de café, bueno, estamos hablando, ellos tienen sus regulaciones también y tienen un número de quintales mínimo que tengan que vender, no es que pueden vender la poquitencia. Por eso hay veces que se unen en cooperativas para poderlo hacer. Entonces,
ellos dicen, estoy vendiendo hoy a un precio dentro de 6 meses de tanto. Entonces volvemos a lo mismo. Si a los 6 meses baja el precio, entonces ellos van a perder. Pero si sube el precio, pues ellos van a ganar. Pero tenemos lo de las opciones. Sí. Las opciones de qué estamos hablando. Que el instrumento nos facilita, nos da el derecho de que nosotros podamos poner la opción de comprar. Pero también la obligación y el derecho van juntos. La obligación podría ser de comprar, el derecho de vender, pero no lo tenemos que ejecutar. Ajá. Si el negocio fue bien, qué bueno. Bien. Pero vamos a ver, ¿qué pierde? Porque así sería bonito perder. Si sube, bueno, y si no, digo, no, me retiro. Que usted tiene que pagar una prima. Okay. Cuando usted dice, me voy con opciones, entonces usted tiene que pagar una prima y esa prima es la que va a perder. Esa es la que se entonces, pierde. Pero siempre usted tiene que ir calculando, bueno, mi prima es de tanto y la voy a perder, usted vaya a saber cuánto es lo que usted va a perder. Mire qué interesante entonces eso, licenciada, porque pues en realidad, o lo más seguro es que nuestros cafetaleros utilizan este instrumento. ¿Y cuál cree usted de esos dos que usted nos mencionó, el de futuros o el de opciones, el que más usan nuestros cafetaleros? El de futuros. El de futuros. El de futuros. Y normalmente en ese de futuros existe sí, más le voy a probabilidad decir de ganar. por qué. El de opciones parece interesante, pero ¿qué puede pasar? ¿Usted se puede quedar con el café? Sí, sí. Porque dijo, ni lo vendo, no, mejor no lo vendo, mejor me quedo con él. Uh-huh. Así es que el de futuros es el que con mayor seguridad. Allí está la diferencia, que el de seguros me da la seguridad y el de opciones me da la flexibilidad. Ajá, así es que hay que escoger. Hay que escoger entre cuál de los dos. ¿Usted considera que Honduras está preparado en este tema de los mercados financieros? ¿Se encuentra preparado Honduras? Porque ya me dijo usted que a nivel de ley se mira todo muy bonito porque todo está disponible. Pero a nivel de la práctica. Y les aseguro que la ley es tan completa, es extensa, completa, comprende todo lo que necesitamos para la regulación. ¿Y por qué? Porque hemos tenido crisis terribles. Porque de 1988 a 2003, usted acuérdese, todos los bancos que quebraron, fueron quebrando ofreciendo poco a poco instrumentos financieros. Sí. Había un mercado ahí para comprar. Y fue bien caro para el país, pues, porque todos lo terminamos pagando con los fideicomisos para reconocerle a la gente que perdió. Totalmente. Entonces, ¿usted considera que sí estamos preparados desde el punto de vista legal, pero no de la práctica? Exactamente. Entonces, en la práctica, ¿qué es lo que pasa? Los mercados ven muchos aspectos, los inversionistas ven muchos aspectos. Número uno, que haya estabilidad en todos los aspectos, estabilidad económica, estabilidad política, y evalúan si van a invertir en Honduras y la rentabilidad se va a tener que quedar por aquí porque no se puede expatriar, o si le van a poner alguna regulación para que no pueda expatriar. Entonces también los inversionistas lo ven. Así es que en ese mercado, los inversionistas, ahora en este momento en el país, ustedes ven que no hay inversión. No hay inversión, sí. Derivado de eso, de esa situación que se puede estar dando. Mira, licenciada, en el siguiente bloque vamos a estar hablando, la siguiente pregunta que le voy a introducir es relacionada sobre cómo nosotros los profesionales de la contaduría pública podemos anticipar crisis, para que por favor lo vaya pensando y nos ilustre a nosotros los profesionales de la contaduría cómo anticiparnos a las posibles crisis que puedan estar a las puertas, sobre todo aquí en nuestro país. Licenciada, le decía que cómo nosotros los contadores podemos anticipar una crisis o ver una crisis que pueda surgir relacionado con este tema de los mercados financieros y cómo prepararnos. Bueno, tradicionalmente decimos que hay que saber historia para no repetir que no se repitan los problemas, ¿verdad? Sí. Y esto es lo que tenemos que hacer, ver un poquito de historia, y para contestar su pregunta es lo que le tengo que hacer, un poquito de historia.
con relación a los problemas económicos, siempre el Fondo Monetario Internacional es la que ha salvado a todos los países, ¿verdad? Los países que están en problemas, Fondo Monetario Internacional. Sí. Ahora, igual que lo que tenemos en Honduras estamos esperando a ver que apruebe el Fondo Monetario Internacional las negociaciones que se lleven a cabo, y ahí estamos viendo qué pasa. Pero esto se remonta a 1976. Imagínense que en el Reino Unido tuvo que recurrir al Fondo Monetario Internacional para salvar una crisis económica que tenían en ese periodo. Y eso no fue aislado. Seguidito ahí estuvo Italia, estuvo Portugal, estuvo España. Y no lo creerá usted que también estuvieron los Estados Unidos, que tuvieron que recurrir al Fondo Monetario Internacional para salvar su dólar. Uno no lo puede creer. Sí. Bueno, pero a la época de 1980 ellos se estabilizaron. Los países desarrollados se estabilizaron. Pero entonces se creyó en ese momento que solo los problemas iban a ser para los países en desarrollo, en vías de desarrollo. Y allí es donde caemos todos en esa época que yo no me acuerdo si ustedes se acuerdan que le decíamos la década perdida. Ajá. La de 1980 a 1990 fue la década perdida, porque fueron 10 años que crecimiento económico no hubo en toda la América Latina. Y si consideramos todos los países del mundo subdesarrollados, de 263 crisis que hubieron bancarias, de deuda, el 80% entonces fueron solo de los países en desarrollo. Entonces solo le quedó un 20% de los países desarrollados que estaban ahí en medios problemas. Pero para nosotros, todos los subdesarrollados, se creía que el Fondo Monetario Internacional ya solo se iba a dedicar a nosotros, a los países desarrollados, ya que iban a hacer exclusivamente para nosotros. Pero, ¿qué es lo que pasa? Hay un brusco cambio, porque viene 2008, y de esa sí se tienen que acordar ustedes, porque fue la crisis de 2008. Eso fue la crisis que cayeron todos los países desarrollados. Entonces vino la gran pregunta, ¿qué pasó? ¿Cómo es que volvieron los países desarrollados a caer otra vez en este crack tan horrible? Sí. Y entonces hubieron dos maestros de economía de la Universidad de Berkeley que dijeron, vamos a estudiar qué fue lo que pasó. Y el resultado de ese estudio, entonces, salió como una especie de guía para decir, si viene esto, tengamos cuidado. Y hubieron 4 parámetros que rápidamente se los voy a mencionar. El primer parámetro era cuando un país empieza con un desarrollo económico frenético, que no responde a la tendencia de los años anteriores, sino que de pronto sale con ese desarrollo. Es el doble o el triple de lo que ha venido generando desarrollo, ¿no? Exactamente. Entonces eso como que hay que tenerle cuidado de qué es lo que está pasando allí. Eso fue el primer parámetro. El segundo parámetro ya era el gasto público. Cuando hay un gasto público desenfrenado y al mismo tiempo que haya un déficit alto, porque usted puede tener gasto, pero si usted tiene un boom en su producción de X producto, entonces usted no va a tener déficit. Pero si es un gasto que además va acompañado con ese déficit público, entonces téngale cuidado, porque ese es el número 2. Sí. ¿Ve? Y el número 3 es que haya un aumento del crédito y que también ese aumento del crédito, que estamos hablando del porcentaje que hay del total de los créditos bancarios en relación al PIB. Entonces, si ese aumento es mayor que el crecimiento de la economía, téngale cuidado, que ese es el tercer parámetro. Y el cuarto parámetro es que aumente la deuda pública. Y yo creo que ahorita ustedes también lo pueden ir relacionando
con qué está pasando aquí en Honduras, Sí, claro, ¿verdad? claro. Es lo primero que uno se le va relacionando. Entonces, ese cuarto parámetro es el aumento de la deuda pública, fíjense bien, el déficit que haya en cuenta corriente, que no es más que las exportaciones sean más que las importaciones, ¿ve? Y que sea una apreciación de la moneda. Y cuando hablamos de la apreciación de la moneda, con un ejemplo así sencillito, si nosotros decimos, el yen cuesta como 135 dólares, que cueste eso. Entonces yo lo comparo y digo, ¿con qué puedo comprar? Con 100 dólares que tenga, ¿a dónde compro más? ¿Compro más cosas aquí o compro más cosas en Japón? Y si lo comparo, por ejemplo, en una televisión, al costo que tiene en los Estados Unidos, que era de 500 lempiras, de 500 dólares, y rápidamente ha subido a 550, pero en Japón sigue costando 400 dólares. Ajá. Entonces, como que hay una apreciación de la moneda. Y así como decir, ¿cómo lo tengo que decir? Que mi moneda compre menos en el extranjero que lo que yo compro en mi país. Esa es la apreciación. Esa es la apreciación. Esa es la Que apreciación. técnicamente que sea más caro, digamos, comprar afuera que acá. Así. No, que yo pueda comprar más cosas afuera que lo que puedo comprar aquí con mi dinero. Sí, que aquí podamos comprar entonces menos cosas. Menos cosas, exactamente, Okay. que yo pueda comprar Sí, más. es más cara nuestra Más moneda caro, respecto de la otra. Entonces, esos 4 parámetros hay que analizarlos, ¿verdad? A cada país hay que familiarizarnos con cada uno de los parámetros. No, porque yo de esos 3 que mencionó, de esos 4, perdón, que mencionó, nuestro país definitivamente está en esas líneas. Entonces, con esto creo que nos podemos ilustrar, licenciada, que estamos a las puertas de una crisis que se puede venir en nuestro país. Pues, lastimosamente, a mí me ha parecido este estudio realmente muy interesante, ¿no les parece? Sí. Bien interesante, porque lo puedo relacionar con cada una de las cosas que nos están pasando. Ojalá fuera del conocimiento público, ¿verdad? Que toda la gente pudiera tener acceso a esta información, porque realmente es bastante preocupante. Vuélvanos a recordar, licenciada, para que a través de este podcast otra gente pueda ser acucioso, irse a buscar esa información y detallar un poco más, porque claro, usted nos dice que se lo voy a mencionar de manera rapidita. Obviamente, al leer toda esa información vamos a encontrar otras cosas que vamos a poder ir sacando conclusiones. Es en el Departamento de Economía de la Universidad de Berkeley. Okay. Entonces está el estudio allí. Y es bastante amplio. Ahora hemos hecho una explicación corta de las cosas, pero espero que se haya entendido. Sí, lo comprendimos, licenciada, y obviamente que la gran ventaja también es que a través del podcast usted lo pueden ver, retroceder y estar ahí con usted y volver y tomar entonces nota de esos datos puntuales que usted nos ha mencionado. Sí, si alguien está interesado, me puede escribir para yo mandarle los autores, de quiénes son los autores del estudio. ¿A dónde le podrían escribir, licenciada? Bueno, mi correo es kingdom4366@gmail.com. Sí, Kingdom de reino. Kingdom, no, King de rey y D.O. de Domínguez. De Domínguez. King es mi apellido de casada. Ajá. Y D.O.M. las iniciales de mi apellido de soltera. Ok, perfecto, licenciada. Entonces, vamos a continuar hablando con usted. Ya estamos llegando un poco al cierre del podcast, del episodio, pero sin duda alguna que nos hemos quedado un poco cortos, ¿verdad, licenciada? Vamos a seguir platicando con la licenciada María Antonieta Domínguez. Licenciada, en relación a esto que hemos estado hablando y que usted nos mencionaba, la NIF 9, sobre los instrumentos financieros y esta parte de los derivados, háblenos un poco sobre el deterioro que específicamente esta norma nos habla, que prácticamente desde que hacemos nuestro registro inicial debemos considerar un deterioro. Cuéntenos un poco sobre eso, licenciada. Sí, es bien importante que lo tengamos presente tanto profesionalmente como académicamente. Ya todos los que están en la parte académica definitivamente tienen que estar con la NIF 9 en la mano, porque no podemos seguir enseñándole a los alumnos
a la clasificación y medición de los activos, siguiendo reglas que ya no están en uso, porque la NIC 39 ya de enero de 2018 ya no está vigente, ya la tenemos con la NIC 9. Vean a qué grado llegamos con la NIC 9, que ustedes que tienen aquí ya la reglamentación de las normas nacionales, ustedes mismos ya, como contadores públicos, ya estamos diciendo que tenemos que aplicar las NIF 9 plenas. Eso quiere decir completas si recibimos dineros públicos. Así es. Ya sea que seamos empresas privadas o inclusive organizaciones privadas sin fines de lucro, para que tengamos en cuenta todas estas cosas. Entonces, ya tenemos que hacer esa observación, porque tenemos que tener cuidado también que el deterioro de los instrumentos financieros hay que medirlo ya con la NIF 9. ¿Y qué nos dice la NIF 9? Que el deterioro de un activo se inicia desde que se compra. Imagínense que eso nosotros ni siquiera lo considerábamos. Sí. ¿No? Y entonces, ¿qué es lo que se va a hacer con este deterioro? Que son las pérdidas que tenga el activo que se espera que tengan. Eso lo llaman pérdidas crediticias, así el nombre, ya con pérdidas crediticias. ¿Y cómo la vamos a determinar? Porque dependiendo desde el momento que se compró el activo, ya se considera que está perdiendo valor. Sí. Y luego, al año, ya que lo hayamos tenido, entonces tenemos que ver si han habido cambios sustanciales de pérdida. Y si eso ha sucedido, entonces tenemos que ya valorarlo como deterioro, considerando también un 12% de interés sobre el activo bruto. Ajá. Y luego hay otra regla de aplicar, que si ya pasaron el momento de la presentación de estados financieros y que nosotros ya estemos esperando o previendo cambios sustanciales, entonces también hay que hacer el cálculo del deterioro aplicándole el interés ya sobre el valor, sobre la cantidad del deterioro, el porcentaje aplicado al deterioro. Así que en esas cosas hay que ya tener cuidado. Yo creo que en la academia tenemos que tener mucho cuidado con la aplicación de la NIF 9. Es bien riguroso entonces el proceso de deterioro del instrumento financiero, porque hay al inicio, al primer informe de estados financieros, cuando vamos a presentar nuestros estados financieros, que es la adicional, y luego si previo a la presentación de algún estado financiero también hay indicios de deterioro, tenemos que sumar ese proceso. Definitivamente que la contabilización y la presentación razonable de los instrumentos financieros es un reto sin duda alguna, y como bien lo apunta la licenciada, debemos tratar de enseñar apegados a esa NIF 9 para que nuestros estudiantes también puedan llegar ya con ese conocimiento, y obviamente la práctica es lo que les va a ayudar a poder comprender de una forma más acertada. Licenciada, en algún momento aquí en nuestro país se escucha la Bolsa de Valores Centroamericana. ¿Realmente eso existe, licenciada? ¿Se pueden comprar algunos instrumentos de mercado financiero ahí en la Bolsa de Valores Centroamericana? Sí, recuerde que en Honduras inicialmente iniciamos con la Bolsa Hondureña de Valores. Esa estaba ubicada en San Pedro Sula. Y después surgió la Bolsa Centroamericana de Valores. Y hace desaparecer la hondureña de valores, y ahora nada más tenemos la Bolsa Centroamericana de Valores. Respecto a tu pregunta, sí podemos comprar. No lo hacemos directamente con la Bolsa Centroamericana de Valores, porque están los corredores de bolsa. Entonces los corredores de bolsa son los autorizados para poder hacer ese tipo de negociación. Nosotros como contadores públicos no vendemos. Ni siquiera le decimos a nuestro cliente, compre esto usted. Sí. Estamos obligados nada más a explicarle los tipos de instrumentos financieros que hay y los riesgos que corre con cada tipo de instrumento. O
sea, lo que podemos decir entonces, licenciada, que a los inversionistas, a nuestros clientes, convendría, si hay una reunión con un corredor de bolsa, que también esté su contador para que después le pueda ayudar a digerir tal vez la presentación del abanico de oportunidades de inversiones que pueda llegar a un corredor de bolsa. Importante que me haga esa pregunta, porque el contador tiene que conocer a su cliente, tiene que saber qué tipo de inversionista es, le tiene que explicar cómo va a diversificar todas sus inversiones. Es muy importante la diversificación. Hay que aclararle que tiene que haber diversificación, que tiene que haber una buena gestión de flujos de efectivo. Esto lo tiene que tener bien claro, porque para cualquier crisis que haya, si no hay una buena gestión de flujos de efectivo, nos podemos encontrar en problemas. Sí. Así es que tenemos que ser francos en la plática con el cliente para que después él se sienta que realmente hay transparencia de nosotros y que él está bien informado. Como contadores, licenciada, y esta es una pregunta que me gustaría también que la pudiéramos orientar a nuestros estudiantes de contaduría pública y que serán nuestros futuros colegas, ¿qué habilidades, en qué se debe fortalecer un contador para poder volverse un especialista en este tema de los mercados financieros? O sea, para poder ser como la licenciada, ¿qué camino tendríamos que recorrer para llegar a tener el expertise suyo? Miren, hay habilidades que debemos de tener y conocimientos técnicos que tenemos que tener. Dentro de las habilidades que nosotros tenemos que debemos de tener es la comunicación, así como lo que nosotros estábamos hablando, la comunicación. Tenemos que tener análisis crítico con respecto a cuál es la situación del país. Eso tiene que estar claro de que tenemos que estar abiertos al cambio. Tenemos que tener buena comunicación, tenemos también que ser bien abiertos con lo que está pasando. Conocer los riesgos, saberlos identificar y además gestionarlos. Cuando yo hablo con gestionarlos, es decir, que identificamos un riesgo y lo tenemos que gestionar el riesgo. ¿Qué quiere decir? Que si sabemos que está el riesgo, tenemos que ver cómo resolver ese riesgo. ¿Cómo sorteamos de alguna otra manera ese riesgo y que sea el menos impacto posible? Ajá. Y definitivamente el contador público debe tener presencia y debe tener seguridad. Se debe demostrar que realmente el cliente tenga confianza en que está frente a una persona que le puede responder ante una situación difícil. Licenciada, este es un tema que, aunque la plática ha sido extensa, al mismo tiempo es corta para todo lo que se puede hablar de lo relacionado con los mercados financieros, pero queremos pasar a una sección muy interesante dentro de este podcast del colegio, que es la partida rápida con la licenciada María Antonieta Domínguez. Número 1, su mayor temor, licenciada. A la mentira. Número 2, su mayor alegría. Las reuniones con mi familia donde estamos celebrando las graduaciones de mis sobrinos a nivel universitario. ¿Su canción favorita, licenciada? No lo va a creer. Ajá. Se llama En la Cruz. Es cristiana y me encanta. Los cristianos van a saber de qué estoy hablando. Totalmente de acuerdo. Y comparto, muy buena canción. ¿Su pasatiempo, licenciada? La jardinería. Miren qué interesante. ¿Su mejor maestro? Los libros. Los libros. ¿Qué significa la Universidad Nacional para ustedes? Muchísimo. Me dio la oportunidad del crecimiento que he tenido a lo largo de mi vida profesional. ¿Y la carrera de Contaduría Pública, licenciada? Me dio todas las herramientas que realmente me sirvieron en ese desarrollo profesional. Definitivamente, si yo no hubiera estudiado Contaduría Pública, yo no hubiera llegado jamás a todos los niveles que logré escalar. Perfecto. Licenciada, ¿y quién le inspiró a usted estudiar esta carrera? Es decir, ¿cómo surgió ese deseo? Nos hablaba al inicio un poco cómo llegó a estudiar Contaduría Pública, pero ¿tuvo alguna inspiración usted para estudiar la carrera? Pues sinceramente no podía tener inspiración de nadie.
porque la carrera era nueva y nadie hablaba de la carrera nueva. Ujú. Eran poquitos, eran contados los que estaban estudiando y en ese tiempo estábamos mezclados con administración de empresas. Ajá. Recibíamos las clases juntos, teníamos todas las clases, casi la mayor parte de las clases las teníamos con administración de empresas. Así que nadie conocía la carrera. Pero como yo me di cuenta que a mí me gustaba algo práctico como la contabilidad, yo dije, allí es donde yo voy a realizarme, como en realidad pasó. La mayor satisfacción de María Antonieta Domínguez. Eh, es ver a mis ex becarios. Yo tengo un programa de becas de alumnos de excelencia académica, de bajos recursos económicos, verlo graduarse a nivel universitario. Hoy, precisamente, en septiembre de este mes, se graduó mi primer ex becario y es licenciada en enfermería. Es una gran satisfacción. Excelente, licenciada. Y esto ha sido la partida rápida con la licenciada María Antonieta Domínguez. Es un punto muy interesante de esta plática de los mercados financieros, licenciada, pero yo quiero cederle a usted la palabra para que nos diga qué tanto pudimos hablar de mercados financieros y qué tanto más podemos hablar respecto de eso y para que se pueda usted despedir de todos los colegas y las personas que vean este podcast, el capítulo 5 de Conexión Contable. Una mínima parte pudimos cubrir realmente. Fue buena oportunidad para hacer un bosquejo, Sí. es decir, que no es posible profundizar en el corto tiempo, pero muy interesante. Me alegro que me hayan invitado. Muchísimas gracias. Perfecto, licenciada. Nosotros muy honrados, sé que tuvimos que estar coordinando agenda para poder compartir con usted y ha sido definitivamente una sesión muy interesante, muy agradecido de mi parte, el colegio también que ha decidido hacer esta oportunidad de llegar a nuestros colegas con esos profesionales destacados que tenemos. Así que ha sido para mí un placer y un honor poder compartir con usted. Y este es el episodio número 5 de lo que es Conexión Contable. Ha sido un placer compartirles o moderar con la licenciada María Antonieta Domínguez. Les saluda Henry Oviedo.